Bueno, pues, qué decir, daros la bienvenida a todos vosotros que nos vais a acompañar en un año más en esta celebración de la publicación de la primera edición del libro de los espíritus de Allan Kardec, una obra que nos ha dado tanto, que nos ha dado y que nos sigue dando, y que nos sigue dando tanto, ¿no? A todos los niveles, ¿no? A nivel de cultural, a nivel de reflexión y a nivel de crecimiento espiritual, ¿no? Que es al final por lo que estamos aquí, para crecer espiritualmente, para evolucionar, para conocernos a nosotros mismos. Así que daros a todos la bienvenida, a vosotros encarnados, a los desencarnados también, por supuesto, a los mentores de León Denis, que, bueno, pues con tanto amor nos acogen, como digo siempre, todos los días de reunión en esta casa. La intención es que celebremos este aniversario, el 167 aniversario de la publicación, pues con un diálogo fraterno, con un diálogo amoroso, un diálogo entre amigos, entre compañeros, entre espíritus afines y que, bueno, pasemos una tarde disfrutando, ¿no?, de las bondades que nos ha regalado esta, esta obra. No voy a insistir mucho más porque todos ya sabemos, ya son muchos años, ¿no? Y todos sabemos, pues eso, que tal día como hoy, hace 167 años, en la Galería de Orleans de París, se presentaba la primera edición del Libro de los Espíritus, una primera edición que constaba de 501 preguntas y que con mucha emoción, con una gran emoción, con mucha alegría, y con un sentimiento de gratitud muy grande, Allan Kardec presentó para todos nosotros. Esa primera edición se agotó inmediatamente, fue un éxito completo, un éxito absoluto. Y es en ese momento en el que podemos decir que nace el espiritismo, ¿no?, que nace como tal la doctrina espírita. No me voy a extender más y voy a pasar el testigo a Anne, que va a traer para nosotros una lectura muy interesante. Así que gracias a todos y adelante, Anne. Buenas tardes y gracias a todos y gracias, Valle. Bueno, que decía que voy a leer una de las cartas publicadas en la revista Espírita de 1858 en el mes de enero. En concreto, en el artículo El libro de los espíritus, apreciaciones diversas. Y es una carta firmada por un capitán retirado. En ella se recogen las impresiones que le causó la lectura del libro de los espíritus y con las que me siento, supongo que como todos aquí, bastante identificada. La carta es redactada en Burdeos el 25 de abril de 1857 y dice así: Señor, habéis puesto a una gran prueba a mi paciencia por la demora en la publicación del libro de los espíritus. Anunciado desde hace tiempo, felizmente no perdí por esperar, porque supera todas las ideas que pude haberme formado de él según su prospecto. Sería imposible describiros el efecto que ha producido en mí. Soy como un hombre que ha salido de la oscuridad. Me parece como si una puerta hasta hoy cerrada se hubiese abierto súbitamente. Mis ideas han crecido en algunas horas. Oh, cuán mezquinas y pueriles me parecen las miserables preocupaciones de la humanidad ante ese porvenir del cual yo no dudaba, pero que estaba tan oscurecido por los prejuicios que apenas lo imaginaba. Gracias a la enseñanza de los espíritus, ese futuro se presenta con una forma definida, perceptible, mayor y bella, y en armonía con la majestad del Creador. Cualquiera que lea este libro como yo y medite acerca del mismo, encontrará allí tesoros inagotables de consuelos, porque abarca todas las fases de la existencia. En mi vida he tenido pérdidas que fuertemente me han afectado.
hoy en día no me dejan ningún disgusto y toda mi preocupación es emplear con unidad el tiempo y las facultades para acelerar mi progreso, porque ahora el bien tiene un objetivo para mí y comprendo que una vida inútil es una vida egoísta que no puede hacernos avanzar hacia la vida futura. Si todos los hombres que piensan como vos y yo, y encontraréis a muchos, así lo espero por el honor de la humanidad, pudiesen entenderse, reunirse, actuar en común, ¿qué fuerza no tendrían para acelerar esta regeneración que nos está anunciada? Cuando vaya a París, tendré el honor de veros, y si no es abusar de vuestro tiempo, os pediré que desarrolléis ciertos pasajes y algunos consejos sobre la aplicación de las leyes morales a las circunstancias que me son personales. Señor, a la espera de esto, recibid, os lo ruego, la expresión de todo mi reconocimiento, porque me habéis proporcionado un gran bien, al mostrarme el camino de la única felicidad real en este mundo, y quizás os deberé además un mejor lugar en el otro. Vuestro devoto servidor, Don Capitán Retirado. Paso a Rosy para que haga la presentación de los participantes en el diálogo. Bueno, feliz tarde a todos. Muchísimas gracias, Dani, por la linda lectura. Y bueno, seguimos en fiesta y para eso vamos aquí a presentar nuestros participantes de la tarde de hoy. Bueno, empezamos con Mar Alonso Fonseca, que leva en el espiritismo 16 años, ostenta el cargo de presidenta de SEIDE en Madrid desde el año 2019. Juan Pablo Condado pertenece al Centro Espírita Punto de Luz de Torrejón de Ardoz, Madrid, en donde facilita aulas de obras básicas como la Génesis, el cielo y el infierno. También del Evangelio presencial y online. Y los sábados prepara las aulas para niños de hasta 12 años. Vair García Bermejo es cofundadora y presidenta del Centro Espírita León Denis de Madrid. Coordenadora de los estudios y redes sociales, colabora con Iberoamérica Espírita en diversos programas. Y vamos con Rosa María Pérez Duque, es cofundadora y vicepresidenta del Centro Espírita León Denis de Madrid, coordenadora del equipo de asistencia fraterna y estudios. Colabora con Iberoamérica Espírita en diversos programas. Bueno, para una gran celebración, gran invitados. Así que doy paso a Sara y Ani, que siga con la celebración esta tarde. Muchas gracias, Rosilene. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Como decía antes Valle, con motivo del aniversario de la salida a la luz del Libro de los Espíritus de Allan Kardec hace 167 años, vamos a comenzar a hacer unas preguntas a los invitados de hoy, a Mar, a Juan Pablo, a Valle y a Rosa, relacionadas con la influencia que ha producido en vosotros el primer libro de la codificación espírita. Entonces vamos a empezar formulando la primera pregunta a Mar y al finalizar su respuesta pues podrán responder a la misma los demás. Así que Anne, cuando quieras te cedo el micro para que empieces. Gracias, Sara. Bueno, la primera pregunta es para Mar. ¿Cómo fue tu encuentro con el Libro de los Espíritus? ¿Cómo fue tu 18 de abril? Muy bien, pues buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Lo primero, ¿me escucháis? Perfectamente. Vale, estupendo. Pues buenas tardes a todos y muchas gracias por esta invitación. Y bueno, la verdad es que yo cuando estuve elaborando, ¿no?, todo este diálogo, ¿no?, me fue muy útil porque me ayudó bastante bueno, pues a darme cuenta, ¿no?, a poner conciencia, ¿no?, durante todo estos años que llevo en el espiritismo, que son ya muchos, de cómo comenzó todo, ¿no? Y bueno, pues es verdad que yo en mi adolescencia andaba un poco perdida, ¿no? Procedíamos de un colegio de monjas, mi familia muy católica, siempre tuve una inquietud espiritual dentro de mí, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera en esos primeros años, a través del colegio de las monjas franciscanas, pues bueno, pues bebí, ¿no?, un poco de esas fuentes de la espiritualidad, ¿no?
en la manera en la que la religión me lo permitía y la edad que yo tenía, ¿no? Sí, sí es cierto, bien es cierto que conforme fueron pasando los años ya en mi adolescencia, tuve que confrontar con una serie de cuestiones personales, mi propia identidad, ¿no? Y esto me supuso una quiebra importante con respecto a lo que la Iglesia me ofrecía, ¿no? Y a la forma de ver la espiritualidad que para mí no era la que en aquel momento me estaban transmitiendo, ¿no? Entonces, di bastantes tumbos, ¿no? Me fui a movimientos a lo mejor de tipo budistas, filosofías, bueno, pues de otro tipo de religiones que, bueno, me ayudaron a ver también otra perspectiva, ¿no? De la espiritualidad, con la que tampoco me llegué a sentir del todo conforme, ¿no? Me faltaba siempre algo más, ¿no? Y al final, pasados los años, estos años así de turbulencia adolescente, ¿no? Pues ya un poco más madura, ya entrada en una edad de 30 y pocos años, pues a través de un amigo que, bueno, que fijaros que era un chamán ecuatoriano, ¿no? Me dio la opción de acudir a unas charlas muy interesantes que se daban en la calle Montera, un centro, bueno, pues que hablaba de temas espirituales, ¿no? Y a través de este contacto de este amigo, que es muy buen amigo, por cierto, ya comencé a descubrir lo que es espiritismo, ¿no? El contacto primero con el libro de los espíritus, que fue el primero que además comencé a estudiar nada más entrar, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí ese primer contacto fue muy sorprendente porque la verdad es que me llenó el alma de una plenitud porque el ambiente era tan acogedor, era tan diferente a lo que yo había contactado, ¿no? En otras ocasiones de mi vida, ¿no? Lo primero la vibración, ¿no? Que en el propio centro existía, que para mí ya eso me hizo sentir cosas muy distintas a lo que había sentido en otros lugares, ¿no? Y luego a un nivel más intelectual, la libertad en la comprensión de conceptos, ¿no? Cosas que antes no, para mí no tenían explicación, que eran dogmas, que eran, bueno, pues temas que no se podían tampoco razonar de mucha manera, que yo era muy inquieta, ¿no? Yo necesitaba comprender, necesitaba llegar a la raíz. Esa libertad con la que yo podía entender, leer, desmenuzar todo y me llegaba de una manera tan sencilla, me ayudó también a empaparme y a comenzar a leer todos los libros, pero bueno, comencé, como os digo, por el libro de los espíritus, ¿no? Y bueno, por supuesto también pues el poder llegar a comprender, además de todas las cuestiones espirituales, ¿no? Lo que significaba la mediunidad, ¿no? Y el tormento que me había generado durante muchos años, ¿no? El no tenerla bien controlada, bien adiestrada, ¿no? El poder encontrar un sentido a las cosas que me ocurrían también a ese nivel, un sentido y una herramienta, ¿no? Para armonizar todo mi interior, me ayudó muchísimo. Y bueno, pues creo que, no sé si me he extendido mucho, esta es un poco mi primera experiencia con el libro de los espíritus y con el espiritismo en general. Anne, el micro, que Ay, no se te oye. El micro. Ay, el micro. Perdonadme. Bueno, muchas gracias, Mar. Es que muy interesante. Me siento muy identificada con lo que has dicho. Me gustaría ahora saber, Juan Pablo, cómo fue tu 18 de abril. ¿Te pasa El igual que micro, yo Juan con el Pablo. micro? Digo que tardé mucho en llegar a mi primer 18 de abril, ¿no? Las cosas se orquestaron de una forma cuando me llamó Rosa y me dijo, ¿te gustaría participar? Y yo, claro, ¿cómo no? Y empecé a echar la vista atrás. A mí me produce emoción, ¿no? Os cuento un poquito. Mi hijo tenía unos 7 años y mi padre de mi esposa acababa de fallecer. Y soñaba con su abuelo. No es que manifestara o que se viera que hubiera jugado con niños de estos que llaman imaginarios, no había mostrado que hubiera tenido una mediunidad, pero soñaba muchísimo con su abuelo y aquello a él le hacía sufrir, no se podía dormir, también me hacía sufrir a mí, ¿no? Yo me quedaba sentado a él junto a la cama y no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Y mi cuñado
José Ignacio y mi cuñada Yolanda del Centro del Cielo y la Tierra, pues me hablaban de espiritismo, pero alguna vez de forma pasada, pero pues nunca le di mucha importancia. Digo, con todas las sectas que hay por ahí, pues a saber, ¿no? Bueno, tampoco nos veíamos mucho, con lo cual me dijeron, va a venir una persona al centro, o sea, va a venir una persona a tu empresa, y es espírita, ¿no? Por lo grande que es mi empresa, que tiene 8.000 y pico empleados, suerte será que caiga en mi departamento, y cayó. Y aquel formidable persona es Humberto Verdini. Y como querían cerrar nuestra empresa y él tenía despacho, pues en las tardes en las que me afligía pensando en mi hijo y buscábamos respuestas, pues yo me iba a su despacho, un despacho muy bonito. Solo conversar con Humberto ya te creaba un ambiente acogedor, un ambiente cálido, un ambiente esclarecedor. Realmente te consolaba hablar con Humberto. Y él me daba respuestas y entonces yo aprendí decía a mi hijo, Pedrito, tú habla con el abuelo, dile al abuelo que no te asuste, que aunque él lo hace porque quiere estar contigo y te quiere mucho, dile que no te asuste, que si ve que te asuste, que se vaya, que te dé un beso y que se vaya. Y poco a poco el abuelo se fue yendo. Yo pensé, como decía Kardec, digo, pues aquí tiene que haber una inteligencia detrás, tiene que haber algo. Y yo seguía hablando con Humberto y disfrutando de aquellas tardes en las que no teníamos trabajo ahí en su despacho. Y un día me dijo, yo creo, Juan Pablo, que a ti te va a gustar ir a un centro espírita. Bueno, yo creo que me dejó en la suerte de varas, o sea, ya me orientó. Yo pensé, digo, pues sí. Dice, pues mira, hay un centro en Pío XII, se llama León Denis, que yo creo que por las características del centro, yo creo que tú vas a encajar. Y vaya que sí encajé. Encajé muy bien. Ahí empezaron a sucederse luego tardes en las que a veces solo tenía prácticamente, bueno, en espiritismo no tenemos profesores, solamente alguien que sabe un poquito más que tú, que ha leído un poquito más que tú, que sabe un poquito más que tú y que te da consuelo. Y muchas veces tenía 3 personas y a mí y a la espiritualidad. Y aquel ambiente que había en aquel centro, aquella luz tenue, y estudiar. Y además se compaginaba el conocimiento, el cariño en la forma de decírtelo. No diré la pasión, porque la pasión no es buena, pero uno de los 3 leía los libros de André Luis como quien descubre un juguete nuevo en Navidad. O sea, una emoción en la lectura, una cosa extraordinaria. Y poco a poco me fui contagiando de aquel entusiasmo, de aquel conocimiento y de aquel consuelo, ¿no? Y fue entonces, en las celebraciones como esta que hacíamos en el centro, cuando empezamos a conmemorarlo. Y el libro debió caer en mis manos antes de que yo llegara al centro. Recuerdo además una vez, como lo dejamos la mesa, Valle y yo, nos lo confundimos y yo me llevé el suyo durante varias semanas, hasta que yo pensaba, digo, pero este separador con este dibujo, ¿y yo cuándo lo he hecho? ¿Quién me lo ha metido a mí aquí? Y resulta que era el suyo. Y así fue mi 18 de abril, así fue. Así fue como lo incorporé a mi vida, como poco a poco se fue formando mi zona de confort, ¿no? Porque aún hoy me sigue sucediendo, no es lo mismo conocer las cosas que interiorizarlas y yo creo que apenas habré interiorizado una mínima parte de todo lo que hay, todo lo que mi inteligencia me da la capacidad de descubrir, que seguramente que es muy poco, ¿no? Así fue. Interesante, Fernando. Estamos en continuo aprendizaje, sí, así es. Bueno, Valle, ¿nos cuentas cómo fue tu 18 de abril? Bueno, no, voy a intentar sintetizar mucho, porque, bueno, yo he tenido siempre la conciencia de la inmortalidad del alma, de la existencia
de los espíritus. Pero bueno, es verdad que no fue hasta hace 26 años ya, prácticamente, que yo llego, desembarco, ¿no? Yo siempre lo expreso así, desembarco eh, por un montón de causalidades que se vienen dando en un periodo de tiempo muy corto en mi vida, desembarco en un centro espírita. Es verdad que siempre, desde muy niña, he tenido mucha inquietud por la figura de Jesús, muchísima inquietud. Tengo multitud de libros de todos los tipos eh, alrededor de esta figura. Y he pasado la vida buscando respuestas que ya tenía, ¿no? Pero que no veía reflejadas de ninguna manera en ningún sitio. Como digo, se empiezan a suceder una serie de circunstancias en mi vida y fruto desde luego de la causalidad, lo tengo clarísimo, y desembarco en un centro espírita en Madrid, ¿no? Algo bueno, que yo desconocía que existiera, porque si bien es verdad que en mi familia había habido espiritistas y había habido un contacto con el espiritismo, pues ciertamente yo desconocía que en la actualidad pues existiesen esos centros espíritas, pero como digo, como todo fue un cúmulo de causalidades, pues un buen día fue a parar a mis manos una revista Más Allá, donde venía una entrevista a Juan Miguel Fernández, que como sabéis es el presidente de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid. Y entonces, pues nada, pues ni cortas ni perezosas, allí nos plantamos, ¿no? En la asociación, en aquel momento, pues hacían parte de la asociación personas tan importantes como Alicia, miembro fundador también de este Centro León Denis, como la propia Aurora Abad, que también fue presidenta de CEIDE, en fin, y sigue siendo miembro de CEIDE. En fin, una serie de almas muy bellas, muy lindas, que nos acogieron con muchísimo cariño, ¿no? Y bueno, pues fue el primer libro que yo tuve en mis manos, el libro de los espíritus, ¿no? Mi primer contacto directo con la doctrina espírita fue a través de este libro. Y recuerdo con qué emoción volvía en el autobús, pues ojeándolo, ¿no? Aquella noche, ojeándolo, buscando, ¿no? Esas preguntas que más me llamaban la atención y con qué emoción lo leí en los días siguientes, ¿no? Dándome cuenta de que efectivamente ahí estaban verdaderamente las respuestas y que, como ha dicho Mar, no solamente eh, había un consuelo moral, ¿no? A muchas cuestiones que uno a lo largo de la vida se planteaba, sino que también había eh, esa, esa inquietud más intelectual, ¿no? Más de conocimiento y de autoconocimiento. Fue para mí un descubrimiento, eh, bueno, pues él fue el descubrimiento. Un descubrimiento no, fue el descubrimiento. Y fue el descubrimiento también de mí misma y el descubrimiento de encontrar personas como las que he encontrado a lo largo de los años y como todos vosotros, ¿no? Y otras tantas personas de las que me he podido nutrir, ¿no? Que tanto alimento pues me habéis ofrecido y me seguís ofreciendo. Yo sentí una emoción inusitada, ¿no? Porque de hecho eh, yo sabía que tenía ese conocimiento. No lo encontraba expresado en ningún sitio, ¿no? Pero fue como reencontrarme conmigo misma, reencontrarme con todo lo que yo había sentido, pensado, vivido, ¿no? De mi contacto con la espiritualidad y fue esa confirmación, fue ese momento de absoluta comunión con esta doctrina. Y resumo mucho, ¿no? Porque fueron muchos acontecimientos, muchas cosas las que me llevaron allí
Y siempre, siempre, siempre vi cada vez más, ¿no? La mano de la espiritualidad en todo aquello. Tenía que desembarcar allí por alguna razón y tenía que reencontrarme, ¿no? Con estos principios que guarda el libro de los espíritus y revivirlos, recordarlos, ¿no? Porque al final se trataba de eso. No estaba conociendo, estaba reconociendo algo que yo ya había conocido antes. Y esto fue mi 18 de abril. Muchas gracias, Valle. Efectivamente, nada sucede por casualidad. Bueno, pues Rosa, te toca. ¿Cómo fue tu 18 de abril? Bueno, primero decir que que me lo ha recordado Mar cuando ha hablado, ¿no? Cuando pensamos en estos diálogos, yo me puse a rememorar, ¿no? Como ha dicho también Juan Pablo. Y dije, ¿cuál es el objetivo? Digo, es que realmente el objetivo es que cada uno de nosotros reflexione sobre cuál es su 18 de abril. Nosotros aquí estamos dando, pues de una manera simbólica, ¿no? Nuestro testimonio, pero qué interesante, ¿no? Que cada uno celebre este día pensando cómo fue su encuentro, ¿no? Con el libro de los espíritus. Yo, con mi carácter despistado, pues no fue el primer libro que leí. Pues siempre yo me fui a 1861 y empecé por el libro de los mediums. Porque bueno, ¿por qué? Pues porque también, pues desde muy pequeña, pues igual yo eh, recuerdo tener muy claras, pues, pues eso, la reencarnación, la inmortalidad. Recuerdo tener muy clara, pues que había un Dios, un universo creado, la figura de Jesús. Igual, tengo infinitos libros de Jesús. Además, mi tía trabajaba en la librería Ars de Zaragoza, entonces todos los libros era una cosa que bueno, yo leía de una manera ya, de hecho, veía hasta por las noches, ¿no? Y la figura de Jesús era muy importante, pero igual era un poco una persona muy inquieta, como decía Mar, con unas ideas que eran totalmente diferentes a todo lo que me rodeaba. Anduve por diferentes filosofías, por diferentes, bueno, pues y buscando de todo, ¿no? Y chica, que no, porque además, si a mí algo me caracteriza, aparte de ese despiste que tengo, es que no soy crédula, soy una persona que no soy nada crédula. Y a pesar de, por ejemplo, tener un contacto con el mundo espiritual, con tal, pero yo todo, pues que no me convencían, chicas, que había cosas que no me convencían determinadas explicaciones sobre cuestiones de la vida, de la sociedad, de las personas, entonces, pues, y nada, pues anduve así mucho tiempo, mucho tiempo. Hasta que ya más mayorcita, ya tenía yo a mis hijos mayores, me estaba causando un problema grande para mí, esa mediunidad también, como comentaba Mar, absolutamente desbocada. O sea, pero me estaba causando un problema muy, muy serio. Yo rezaba, yo decía, Señor, por favor, ¿qué puedo hacer? Y un día, ya de verdad, me senté a estos ordenadores que ahora nos sentamos con mucha facilidad, pero bueno, no hace tanto, ¿no? Pero me senté al ordenador y me apareció, y esto fue así, algo que ponía espiritismo de Brasil o algo así. Y yo, porque yo nunca había oído la palabra espiritismo. Es verdad que mi madre tenía muchos libros de publicaciones de Jiménez del Oso, me acuerdo que tenía un libro grande, y alguna vez recuerdo de leer algo, pero es que yo no le hice ni caso. Aunque estaba siempre con estos temas, pero no sé, que el tema del espiritismo no lo había yo oído. Y de repente lo vi así y escribí, pero no me contestó nadie, no. Y recuerdo buscar, y efectivamente yo no sabía que existían centros espíritas, yo no sabía que aquí en el espiritismo, y encontré un lugar que era la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid. Y recuerdo descargarme unos libros que dije, uy, Medius, aquí, este me lo leo el primero, me lo devoré. Luego el libro de los espíritus, claro, yo decía, hay cosas que no entiendo, porque claro, tú puedes entender algunas cosas, pero todavía estamos estudiándolo, fijaros, ¿no? Yo luego leí el libro de los espíritus, y a mí el libro de los espíritus
lo que más me impactó fue que era capaz de superar mi desconfianza. O sea, me entraba por la parte más de la razón, por la parte esa que tenía yo de no me creo nada, pero es que esto sí porque me lo presentan de una manera que yo soy capaz de pensar, de razonar y todo, ¿no? Entonces me los devoré los dos y escribí a esta asociación. Todavía tengo lo que pasa es que no las he cogido porque no me ha dado lugar, ¿no? Pero todavía tengo las cartas que escribí con Valle, me contestó Valle, ¿no? Entonces me acuerdo que lo primero que le dije, mira, estoy pasándolo muy mal, me pasan muchas cosas, veo espíritus, no sé qué, no sé cuántos, pero soy muy desconfiada y no me creo nada, no sé qué, de lo que me digáis, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces Valle me contestó desde una forma que para mí fue, pues eso, un reencuentro. Ella ha dicho una palabra, me emociona, ¿no? Me he emocionado cuando ha hablado Juan Pablo de Humberto, me emociono continuamente porque son tantos recuerdos. Pero recuerdo que cuando Valle me contestó, esa búsqueda que todos hemos tenido y que desde muy pequeñita venga, cuando eres joven, vas mirando por todos los sitios. Cuando a mí me contestó Valle, yo sentí algo que puedo definir como un reencuentro, Entonces, me invitó a ir a la asociación. Yo entré ahí, bueno, para mí fue, de verdad, fue como un momento en el que yo llegaba a un sitio donde sabía que tenía que llegar. Evidentemente me trataron todos con un amor y yo me quedé allí, empecé a estudiar como una, pues esa digo yo muchas veces, ¿no? Devorar, si ya devoraba, pues, y empecé a leer todo lo que me decían, su biblioteca, todo me proporcionaban, me daban todos los consejos. Y recuerdo algo que también fue muy importante para mí, todavía tengo las imágenes. Cuando yo vi a Valle, pues bueno, no puedo ni decirlo porque me emociono. Cuando vi a Cristina, cuando vi a Josefina, recuerdo la imagen de Cristina y la de Josefina, yo dije, este es el sitio donde tengo que estar. No sabía por qué, y todavía tengo esas imágenes. Tengo perfectamente la imagen de mis compañeros de allí y el recuerdo fundamentalmente de Cristina, de Josefina, bueno, de todos los que luego hicimos parte también del León de Nid, pero recuerdo que absolutamente se dispararon mis afinidades, no lo sé, hasta el día de hoy, la gran amistad y la hermandad que tenemos, ¿no? Y así fue como comencé yo en ese 1861, que luego volví a 1857 y ya redireccioné y para mí pues fue pues eso, un reencuentro con todo ese conocimiento que estaba ahí en ciernes, que teníamos un recuerdo que luego supimos que efectivamente era un recuerdo y que está trabajando ahora para seguir aprendiendo. Muy bonito recuerdo, Rosa. Muchas gracias. Bueno, pasa Sara para que haga la siguiente pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias, Anne. Vamos con la segunda ronda de preguntas. Mar, vamos contigo otra vez. ¿Cuáles han sido los cambios a corto y largo plazo que se han producido en tu vida a raíz del descubrimiento del libro de los espíritus? Pues muy bien, a ver, la pregunta, tela, tela. Realmente lo que comentabais, ¿no? Esto te hace, bueno, revolver y rebuscar ahí en tu interior para hacer una retrospectiva, ¿no? De todo lo que en este tiempo ha ocurrido, ¿no? En mi interior, en este caso, ¿no? Y bueno, yo puedo sacar como diferentes saquitos, ¿no? Para poderos explicar un poco cuál ha sido, cuáles son mis sensaciones, ¿no? En cuanto a esos cambios que se han ido viviendo en mí, ¿no? Y produciendo en mí. Y creo que han sido muchos, la verdad, porque ya os digo que yo partía de un estado en el que, bueno, espiritualmente sí tenía mis inquietudes, pero no estaban bien formadas, ¿no? Las ideas, ¿no? Y lo que me ha ayudado también mucho el espiritismo, tanto el espiritismo como mi propio recorrido ha sido que yo he invertido mucha energía y mucho tiempo en mi autoconocimiento personal. Para mí es es una de las claves principales en mi evolución personal, ¿no? Esa inversión
seguramente que me han intuido, ¿no?, a seguir profundizando en ella y a seguir realizándola. A través del trabajo personal, como digo, he encontrado a muy buenos guías, psicólogos, ayudas, ¿no?, que me han servido muchísimo durante muchos años y me han dado la oportunidad de aprender muy bien, o por lo menos empezar a aprender quién soy, ¿no? Conocerme bien, conocer cuáles son mis puntos débiles, mis puntos fuertes también, ¿no? Y sobre todo yo creo que algo que tenía un poco olvidado, que era el amarme a mí misma, ¿no? Es una de las asignaturas pendientes que yo creo que muchos traemos, ¿no?, a esta encarnación. Entonces, a partir de ese conocimiento y de ese amor que yo he ido construyendo, amor sobre todo a un nivel de autorrespeto y de comprensión, ¿no?, de mis necesidades reales, ¿no? Ese eslogan de conócete a ti mismo, ¿no?, de los filósofos griegos, ¿no?, que ya también repitieron los espirituales, creo que ha sido uno de los pilares fundamentales que en paralelo a las verdades espíritas han ido conformando mi evolución, ¿no? Aparte de este autoconocimiento, también el conocimiento espiritual, sin duda, me ha ayudado, pues, a profundizar mucho más en las realidades del mundo, del universo, de la conciencia suprema, ¿no?, de cómo funcionan las cosas. Con lo cual, pues, en paralelo, pues, ha ido aumentando la conciencia, ¿no?, de mí y del mundo, y de yo en el mundo, y de yo en mis relaciones con las personas y con el mundo, ¿no? También el espiritismo y este trabajo personal me han ayudado a un nivel emocional mucho, ¿no?, a adquirir una madurez emocional y a ver las cosas con más calma, con más perspectiva, con más tranquilidad. Yo me pongo en situación de hace años, ¿no?, de hace 10, 15 años y desde luego no era la misma persona, ¿no? Me lo tomaba todo de una manera, soy muy explosiva, soy muy iracunda, ¿no? Y calmar todas esas pasiones, pues oye, no es fácil, ¿no? Todavía me salta evidentemente el germen, pero ya he aprendido a ir haciendo ese trabajo personal de ir poco a poco eh, calmándome, ¿no? Y bueno, y sobre todo, pues dar ese reconocimiento a la trascendencia de mi propio yo, ¿no? A que, bueno, que no soy el centro del mundo y que las cosas ocurren y que no hay que exagerarlo y dramatizarlo todo tanto, ¿no? A un nivel emocional creo que también me ha ayudado mucho, ¿no?, esa comprensión espiritual. También me ha ayudado a modificar y a evolucionar en cuanto a los miedos, ¿no? Los miedos eran también una parcela y son, ¿no?, una parcela de mi interior que me genera, bueno, pues mucha inquietud, ¿no?, mucho desasosiego, ¿no? Bueno, pues esos miedos a lo desconocido, a la muerte, a todo lo que, bueno, pues de pequeños, ¿no?, nos cuentan o de cómo viene nuestro espíritu, ¿no? Muchas veces, ¿no?, de otras existencias, pues estaba muy activo, ¿no? Y gracias al estudio, gracias al contacto con la espiritualidad, pues he adquirido un grado de confianza en el más allá y en lo que, bueno, está por encima de nosotros, bueno, pues que me han ayudado a estar mucho más equilibrada, ¿no? Y a confiar en mis proyectos, en lo que comentaba el compañero, ¿no? Confiar en la providencia, creo que es muy bonito y ayuda mucho también a restar a veces, pues, mucha energía que ponemos en cosas que pensamos que somos los responsables de todo y que tenemos que hacer todo y nos sobrecargamos, y muchas veces está todo más que guiado, ¿no? Y nosotros somos meros intérpretes, ¿no?, en el escenario, que nos van moviendo y todo se sucede de una manera que muchas veces ni llegamos a controlar ni a comprender, ¿no? Y bueno, pues aparte también de esta parte emocional, de los miedos, pues también evidentemente en lo moral, gracias a Dios, pues sí que si he hecho unos años atrás la vista, pues veo que en mí ha habido una evolución muy buena, de la cual me siento orgullosa, ¿no? Evidentemente todavía me quedan muchísimas cosas por mejorar y por seguir aprendiendo, y conforme vas aprendiendo o vas integrando, mejor que aprendiendo, vas integrando dentro de ti eh, todas estas, bueno, no sé llamarlo leyes, ¿no? Pues lo que significa el amor incondicional, ¿no? Pues más cuenta te das de lo lejos que estás todavía, ¿no? En mi caso, ¿no? Entonces, que me queda todavía mucho para llegar a poner en práctica al 100% las cosas, ¿no? Lo bueno es que ahora sí que cuando caigo, cuando cometo errores, evidentemente cometo muchos al cabo del día, quizás sea más rápida en darme cuenta, en reconocer, en levantarme y en seguir, ¿no? Antes me quedaba mucho más tiempo ahí bloqueada, en estados a lo mejor un poco más, bueno, pues deprimidos, de rabia, de emociones ahí, y no avanzaba, ¿no? Y yo creo que ahora, pues todos estos estudios, toda la visión espiritual, el cómo todos los personajes de la historia del Evangelio, del espiritismo,
nos dan estas informaciones de levantaros, seguir, es totalmente cierto. O sea, cuando tú lo empiezas a poner en práctica, en tu interior sale una energía diferente, nueva, ¿no? Y te das cuenta de que estás por el buen camino, ¿no? Porque todo va mucho más rápido, es todo mucho más ligero y fluye mucho más. Y también me he dado cuenta de que es muy importante ser congruente. Creo que la rectitud y la congruencia y la seriedad con las cosas espirituales y las cosas del centro, ¿no? Es muy importante porque ahí sí que hay una responsabilidad que viene de más arriba y tienes un poco, o tengo el deber de mantener pues esa llamita, ¿no? Que significa el centro espírita, ¿no? El mantener pues, a la gente, el mantener un poco todo el sistema, que en este caso me ha tocado a mí en este momento, pero bueno, pues llega mi momento, ¿no? Y evidentemente tengo que demostrar, ¿no? Que se puede hacer, ¿no? Y que hay que hacerlo, ¿no? No deja de ser una concesión que se te da desde lo alto pues pues para guiar en lo que poco que puedas, ¿no? Y sí que es verdad que me he dado cuenta también en todos estos años de espiritismo que la necesidad de ayuda y de echar una mano es tremenda, tanto en el plano físico como en el plano espiritual, ¿no? Y entonces, bueno, pues ¿cómo no vas a hacer cuando tú tienes una herramienta, cuando tienes la mediunidad, cuando tienes la posibilidad de trabajar para la espiritualidad, ¿no? Aquí hacen falta manos por todos los lados y buenos soldados, como digo yo, en el bien, pues para colaborar en toda esta obra, ¿no? Entonces creo bueno, pues que todo esto pues ha ido haciendo de mí una persona distinta bueno, que espero continuar mejorando y evolucionando en lo que me queda. Muchas gracias, Mar, muchas gracias. Pues pasamos a Juan Pablo. ¿Cuáles han sido los cambios que se han producido en tu vida a raíz del descubrimiento del libro de los espíritus? Pues, no sé, casi pensaría más en qué no ha cambiado, ¿no? Ha cambiado muchísimas cosas. Ha cambiado, si tuviera que resumirlo en una sola palabra, diría que consuelo. Lo que trae es consuelo, ¿no? Y cuando recibes, no sé, es como cuando tienes el ojo así irritado y te echas un poco de colirio y dices, qué gusto, ¿no? Qué gusto, cómo se me alivia el ojo. Pues eso es lo que a mí me trajo el espiritismo, me trajo consuelo. Eh, los primeros meses en el León Denis, yo tenía la convicción de que lo estaba utilizando como una terapia psiquiátrica. Yo estaba convencido, ¿no? Incluso alguna vez me dijo Mario, hablas mucho del pasado, hablas mucho de cuando eras pequeño. Y es verdad, tenía, y no sé si tengo, una infancia muy bonita, ¿no? Yo tenía mi punto de anclaje, mi persona querida que me dio las fuerzas, ¿no? Como todo niño necesita tener un punto de apoyo. Y bueno, pues por circunstancias de la vida, pues cambié de país, cambié de entorno, cambié de muchas cosas, ¿no? Y yo sabía que estaba utilizando el espiritismo y buscaba en el espiritismo y en los libros, buscaba una razón a todo, ¿no? La fe por la fe no me acababa de convencer. Y cuando descubrí un mundo razonado, que no tuviera que separar la ciencia, cuando vi que la inteligencia que Dios nos ha dado no la podíamos aplicar en su creación y que si conseguíamos y éramos disciplinados en desarrollar nuestra inteligencia, lo podíamos aplicar al mundo moral, a nuestro conocimiento. Eso me encantó, ¿no? Y en el momento en el que, bueno, yo creo que una de mis virtudes es que soy muy disciplinado y entonces, pues como un reloj suizo, yo seguía acudiendo y estudiando y, y me ayudó muchísimo. Y luego, fuera del centro, lo que también se dice en el espiritismo es a la indulgencia, a intentar no ser crítico con los demás, ¿no? Incluso justificarlo, o sea, darte cuenta de que cada uno está en su momento evolutivo bueno, pues que necesitamos centrarnos en nosotros y ayudar en lo que podemos a los demás. Y a mí desde pequeño también me gustó mucho ver las iglesias llenas, ¿no? Mi familia
mi familia católica, nos juntábamos los domingos en la misica, en la iglesia, y a mí es una cosa que me encantaba. Yo pensaba, como niño, yo pensaba, digo, seguro que estoy molestando a Dios, porque solamente Dios puede gozar de llenar la iglesia, pero ¿cómo me va a gustar a mí? Yo era pequeñito y yo gozaba mucho de las conversaciones de los mayores, ¿no? No me gustaba, por ejemplo, que me apartaran cuando nos juntábamos todos y me sentaran en la mesa de los niños. Yo quería participar de los mayores, yo no me gustaba el pueblo reunido, ya desde pequeño. Y de mayor me sucede igual, ¿no? Sigo necesitando la compañía de las personas, sentir su calor, sentir... Y gracias a Dios, pues se me sigue permitiendo, aunque también lo sé por experiencia, porque en otras ocasiones lo hizo. Ojalá llegara a alguien que supiera más que yo, con el que me sintiera más acogido, con el que me sintiera a gusto, con el que, ¿sabes? A veces cuando pienso en Jesús, cuando hablaba junto al lago, se tenía que subir a la barca porque había tanta gente que si no le hubieran arrollado. Digo, qué bonito sería, ¿no? Pero, y con el paso del tiempo, lo que ha dicho en Rosa al principio, pues que si preparo un aula, que si preparo otra, con el paso del tiempo muchas veces, soy sincero con vosotros, muchas veces me da vértigo porque yo no quiero llevar, por lo menos conscientemente, no quiero llevar la duda a nadie, ni la duda ni el equívoco a nadie, y es una gran responsabilidad. Y a medida que va pasando el tiempo y lo vas haciendo más veces, no es que no te sientes mejor, no te sientes, lo que te sientes es que la responsabilidad cada vez te embarga más, ¿no? Entonces llega un momento que, como cuando Jesús dice dejar que los niños se acerquen a mí, ¿no? Pues que uno quiere que reconfortarte de esa manera y decir, bueno, pues esta obra está hecha, o por lo menos he utilizado, no sé si en todo lo que podía, pero por lo menos en parte lo que conozco y lo que a mí se me ha dado en dárselo a los demás. Sé que estoy lleno de imperfecciones y que muchas de las cosas están relacionadas más con la materia, a lo mejor que con el espíritu, pero bueno, dentro de lo que cabe hago lo que puedo y, y en lo que se refiere a las relaciones es que el tener el conocimiento, el poco conocimiento que tengo sobre la doctrina, es como cuando los hombres de la Edad Media salían con el caballo y el escudo y decían, ya me pueden tirar cualquier arma que no me van a atravesar ni me van a llegar al pecho. Pues eso es lo que muchas veces siento yo, que es algo como vacunado, ¿sabes? Que me hace, que me hace muchísimo bien, me hace muchísimo bien, que forma parte de mi vida y que quiero que siga así, que quiero que siga así. Lamentablemente uno no es profeta en su tierra y bueno, sería lo mejor que mis hijos eh, practicaran más, pero bueno, ahí estamos. Todo eso me ha cambiado la vida, en todo eso me ha cambiado la vida. Muchas gracias, Juan Pablo, por compartir tu experiencia tan bonita. La verdad es que haber encontrado esta filosofía, ¿no? Es una gran bendición, es un gran regalo de Dios. Vamos con Valle. ¿Cuáles han sido los cambios a corto y largo plazo que se han producido en tu vida a raíz del descubrimiento del libro de los espíritus? Bueno, pues mira, el espiritismo puso mi vida a patas para arriba, literalmente, literalmente. Porque no solamente por este reencuentro, porque como he dicho antes, yo eh, me reencontré con aquello que yo ya sabía y que tenía olvidado, ¿no? Que no había conseguido recordar del todo. Eh, Sino porque, bueno, es que no sé cómo explicar, fue una bomba, ¿no? Una bomba en muchos sentidos, a nivel familiar, a nivel de amistades, a todos los niveles, ¿no? Bueno, yo como la mayoría de nosotros, pues
vivía y convivía con personas, pues unas muy católicas, con un esposo que es ateo y lo sigue siendo, en fin, pues con ambientes muy diversos, ¿no? Y a pesar de que la mayoría de las personas, no todas, no todas, es verdad, pero conocían mis peculiaridades espirituales, pues es verdad que esto no dejó de ser una bomba. Una bomba en cuanto al ambiente externo, ¿no? Y en cuanto al ambiente interno también. En cuanto al ambiente interno también. Porque si algo trae para nosotros esta doctrina que habéis comentado, Mar, ha comentado Juan Pablo, comentará Rosa, es la obligación de conocerte a ti mismo, de reconocerte a ti mismo, de enfrentarte a ti mismo, de enfrentarte a tus fantasmas, a tus miedos, a esas zonas oscuras, a esas zonas donde no has querido mirar, o bien porque no tenías conciencia de que estaban ahí, o pues muchas veces por dejadez, en fin. Y el espiritismo, la doctrina espiritual te obliga a, a visitarte, ¿no? A reconocerte delante de ti mismo, que es lo importante, pero también delante de los demás, ¿no? Em, el espiritismo nos dice qué lugar ocupamos en el universo, qué lugar ocupamos en el mundo, cuál es nuestra misión, nuestra pequeña misión, ¿no? Y esto, claro, por lógica, provoca cambios innumerables en ti mismo y en tu vida y en tu forma de actuar. Y si bien, como he dicho antes, yo conocía, sabía de la existencia de los espíritus porque convivía con ellos, pues claro, el momento de decir, concha, que yo también soy un espíritu inmortal y que entonces yo también voy a sobrevivir a la muerte y yo también tengo una responsabilidad y yo también voy a reencarnar, nos obliga, ¿no?, a hacer una revisión a todos los niveles de nosotros mismos, como habéis dicho, ¿no? A nivel psicológico, a nivel emocional, material, cómo nos relacionamos con los demás. Eh, yo no he sido nunca una persona conflictiva, es la verdad, pero sí he sido siempre una persona muy insegura, ¿no? Y lo sigo siendo, ¿eh? Y lo sigo siendo. Y es verdad que la oportunidad de conocer, de estudiar, de profundizar y de trabajar en la doctrina espírita me ha procurado una dosis extra de seguridad en mí misma, ¿no? Dentro de un margen, ¿no?, de seguridad en mí misma, de confianza, porque he sabido y he comprendido eh, que igualmente que yo, ¿no? Soy un espíritu en evolución, un espíritu todavía con muchas carencias, con una necesidad muy grande de seguir trabajando en mí misma, pues lo mismo ocurría con los demás. Y esto me ha llevado a ver al otro, a ver al prójimo, a la persona, al ser humano, ¿no?, que tengo enfrente de una manera diferente, a mirar al ser humano que tengo enfrente con otros ojos, ¿no? A reconocer que detrás de ese ser humano hay una historia que se nos escapa al conocimiento, ¿no? Una historia de luchas, una historia de aprendizajes, una historia de decepciones, una historia de errores, una historia de aciertos, ¿no? Eh, mm, que le han llevado a ser y a comportarse y a producirse como se produce, ¿no?, en este instante. Y eso me ha dado mucha paz en cuanto a mi relación con el prójimo, en cuanto a mi relación con los demás, ¿no? Porque quizá tenemos todos ese punto de intolerancia o muchas veces de incomprensión, ¿no?, delante de las actuaciones de los demás. Quizá no tanto con nosotros mismos, que es lo que teníamos que mirar, pero sí con respecto a cómo los demás se producen, ¿no? Y el espiritismo me ha dado eso, me ha dado esa capacidad, ¿no?, de poder observar al otro, de poder entenderlo mejor,
¿no? Hay cosas que no podemos entender y no podremos entender nunca en nuestra pequeñez, ¿no? Pero, pero en la medida de lo posible de intentar escudriñar un poco más en ese otro y comprenderlo, aceptarlo, quererlo como es, no intentar cambiarlo, ¿no? No intentar, bueno, hacerlo a nuestra imagen y semejanza. Cuando digo cambiarlo, digo hacerlo, moldearlo, ¿no? A nuestra imagen y semejanza. Eh, por otro lado, la doctrina espírita lo que también me ha enseñado, y es una cosa que agradezco muchísimo, porque bueno, cuando la conocemos no podemos escapar del entusiasmo, ¿no? De la necesidad de contarle a todo el mundo el maravilloso descubrimiento que acabamos de hacer, de vender las bondades del espiritismo para todo el mundo, ¿no? Y en todos estos años lo que he aprendido y que agradezco muchísimo es que este camino de descubrimiento es personal y es intransferible. Es decir, podemos divulgar, porque necesitamos divulgar para aquellos que no conocen, ¿no? La doctrina espírita, que no han tenido un contacto con la doctrina espírita, porque gracias a quienes han divulgado antes de nosotros es que estamos nosotros aquí. Entonces tenemos, ¿no?, esa obligación de divulgar, pero ese especie de proselitismo inicial, ¿no?, en el que intentamos contarle a todo el mundo que el espiritismo, que los espíritus, qué tal, bueno, pues he aprendido con el tiempo que ese es un camino de cada uno, ¿no? Y que el espiritismo llega a cada uno en el momento exacto que lo está necesitando, que lo está precisando, que está preparado, ¿no? Para, de alguna manera, asimilarlo, para asumirlo. Me ha enseñado que también, ¿no?, hay distintas maneras de interpretar, de entender, de comprender esta doctrina, de comprender esta enseñanza, incluso de llevarla a la práctica y aplicarla, ¿no? Y que tenemos que ser respetuosos, ¿no? Porque cada uno tiene su momento, tiene su tiempo, tiene su comprensión y tiene su momento, ¿no? Y sobre todo, como digo, me ha ayudado muchísimo, muchísimo a conciliarme conmigo misma, a comprenderme también, ¿no? Aunque algunas veces no me comprendo y me sigo rebelando contra mí misma, pero bueno, me va poniendo en foco, ¿no? A comprenderme, a comprender. Primero que hay cosas que no voy a entender nunca, porque me falta todavía un conocimiento que no tengo. Y luego, pues, a amarme, a perdonarme, ¿no? La cuestión de que la ha nombrado Mar del autoperdón, del autoamor, es tan importante, tan importante, tan importante saber que a pesar de todo somos seres muy amados por Dios, que somos sus hijos, que traemos su herencia, ¿no? En todas esas pequeñas semillas que venimos a desarrollar, es un gozo inmenso, ¿no? Eso te llena de un gozo inmenso, de una alegría inmensa. Saber que no hay tiempo perdido, que no hay tiempo perdido, que esa cuestión de perdí el tiempo, he perdido el tiempo, no es así, no hay tiempo perdido. Hay un tiempo de desconocimiento, un tiempo de ignorancia y un tiempo que es infinito, ¿no? Hay toda una eternidad para, para recuperar, así como la alegría, ¿no? Por el reencuentro con los seres queridos, ¿no? Que tanto consuelo eh, nos aporta. Y saber que somos parte de algo tan grande que nos supera a nosotros mismos, ¿no? Que es este universo, que es esta creación, que nos acoge, que nos envuelve. En fin, son muchas las cosas que el espiritismo ha traído para mi vida, que la puso patas arriba, pero bendita, benditos cambios, benditas mudanzas y benditas reflexiones, ¿no? Porque tengo la conciencia que sin ser aún todavía, por supuesto, como habéis dicho muy bien, queda tanto por hacer, nos queda tanto por progresar, pero reconocer que somos un poquito mejores que ayer, ya es una alegría muy grande,
muy grande, porque además no hay vuelta atrás, ¿no? Que esa es otra de las cosas que el espiritismo nos enseña, que los pasos ya son para siempre hacia adelante, ya no hay vuelta atrás, sino podremos incluso abandonar el centro espírita, podremos dejar de leer la codificación y de estudiar, podremos no volver jamás a coger un libro espiritista, pero nunca jamás volveremos a ser las mismas personas que éramos antes de conocerlo. Entonces, eh, creo que eso es muy importante y yo personalmente pues estoy muy agradecida. Y muy agradecida también, y lo quiero decir otra vez, por todas las personas que a lo largo de estos 26 años han pasado por mi vida. Para bien o para mal, yo voy a ser muy sincera, para bien o para mal, porque todas, absolutamente todas, me han mostrado quién soy yo, me han mostrado quién soy yo, más allá de mostrarse cada uno eh, en la forma que fuera conmigo, me han mostrado quién soy yo, me han enseñado muchas cosas muy importantes para mi vida, la paciencia, la tolerancia, el perdón, el autoamor, el amor por el prójimo, el respeto, tantas y tantas cosas, ¿no? Me han mostrado que yo que yo, como todos nosotros, hablo de mí, pero lo hago extensivo a todos, tenemos potenciales que van mucho más allá de lo que podamos pensar y que esos potenciales solamente emergen delante, ¿no? De determinadas circunstancias, sean buenas o sean malas, ¿no? Entonces agradezco muchísimo por todo lo que estos espíritus encarnados y desencarnados me han mostrado a lo largo de todos estos años, contribuyendo a mi propio mejora espiritual, a mi propio conocimiento. Gracias. Qué interesante, Valle. Muchísimas gracias por compartir todo esto que nos has dicho. Es imprescindible conocerse a uno mismo para poder poder llegar a ver nuestras sombras, ¿no? Nuestros defectos, nuestras imperfecciones y poder hacer poco a poco de nosotros algo mejor, ¿no? Una versión mejor. Muchas gracias por compartir. Pasamos a Rosa. ¿Cuáles han sido los cambios a corto y largo plazo que se han producido en tu vida a raíz del descubrimiento del libro de los espíritus? Bueno, pues qué decir, con todo lo que habéis dicho ya, que es todo, me siento muy identificada, pues bueno, por aportar alguna cosa y hablar de esos cambios que he experimentado, fundamentalmente a corto plazo lo que sentí me ayudó a situarme. Tengo recuerdo desde muy pequeña, pero desde renacuaja a renacuaja, tener la sensación de no encajar, yo decía, madre mía, tengo una familia preciosa, estoy muy cuidada, es una familia de verdad, y en muchos sitios no encajar, y tú pensando, ay, no encajo yo, y con ese orgullo, no encajo yo. ¿Qué está pasando? Me sentía diferente, que percibía diferente, que todo era, en mí era como, no sé, en las conversaciones con los demás, por ejemplo, ¿no? Cuando algo tan normal como que en el cole se hagan bromas, como que uno se pueda reír de otro. Eso para mí no era, no lo podía soportar, no podía soportar se riera una persona de otra, que se burlara de otra, no podía soportar que se hablara de la gente mal, no podía, y yo o sea, que te quiero decir que yo participaba, pero en mi foro interno había cosas que yo decía, ¿cómo puedo explicar todo esto que siento? Porque resulta que parece que es normal ser a lo mejor, pues, tener esas críticas, yo tenía una forma diferente, ¿no? Cuando yo llego al espiritismo, veo que esto es algo que comparten los espíritas, que comparten las personas que están a mi lado. Tienen esa forma de ver las cosas. Entonces, lo que yo empiezo a ver es que hay un profundo trabajo en uno mismo, como habéis estado diciendo, que no es una cuestión
de los demás, que es una cuestión en uno mismo. Y empiezo a darme cuenta que necesito, no es que no encaje, sino que yo necesito hacer una labor de introspección grande frente al mundo, frente a mí misma y frente al mundo. Entonces, el espiritismo me provee de muchísimas de estas herramientas para la reflexión sobre cómo me veo en el mundo. Y me ayuda muchísimo, muchísimo esto a ver en el otro que está haciendo esos procesos también y que cada uno tiene sus procesos. Esto me ayuda mucho a verme en una sociedad, a ver la sociedad, a ver la familia, a ver el entorno de otra manera. Me ayuda mucho dentro del espiritismo por aportar otras cosas, como digo, habéis dicho de todo, a ver que realmente hay una justicia divina. Me ayuda mucho cuando yo leo la primera pregunta del libro Los Espíritus, ¿qué es Dios? ¿No? Me ayuda muchísimo a ver que todos hemos sido creados de la misma manera, porque una cosa que yo no encajaba, no podía encajar de ninguna manera, era que hubiera predilección por parte de Dios. No podía encajar podía encajar que los seres humanos somos injustos, pero no podía encajar que me hablaran de un Dios y de las injusticias por parte de Dios. Y para mí esto, que vivo profundamente, por ejemplo, la enseñanza de Jesús, que me la trasladan de una manera, pero yo la interpreto de otra manera, veo que esa interpretación la hace el espiritismo, salvando muchísimo todo lo que me queda de aprender, pero veo ahí que digo, ay, tengo esta idea ahí veo que Jesús, que para mí es una figura de referencia, no es el Jesús que yo sentía, es el que habla el espiritismo, ese espíritu que es creado como todos nosotros, simple, ignorante, y que se puede llegar a algo tan grande y mucho más trabajando. Entonces, para mí, me sitúa en el mundo. Cuando yo leo en el Evangelio el hombre en el mundo, digo, eso es lo que a mí me pasó. Digo, claro, es que estás con todas las oportunidades, te han dado todas las oportunidades, todo lo tienes todo para llegar a ser un espíritu que sienta todo lo bello, todo lo grande, todo lo infinito, que sea capaz de comprenderlo. Y por eso llego a ese consuelo que hablaba Juan Pablo, porque para mí sin comprensión no puede haber consuelo. Y empiezo a valorar la vida de todo el mundo, de todos los seres, pero ya la valoraba, pero no sabía por qué. Para mí el por qué es fundamental. Entonces encuentro esas respuestas a las preguntas que estaban aquí, evidentemente, y encuentro que tengo capacidad para hacerme muchas preguntas y para encontrar yo misma todas esas respuestas con ese trabajo interno. Y entonces encuentro que puedo crecer mucho aquí y que puedo trabajar mucho en el mundo desde mi trabajo interno. Para mí el espiritismo me trae el máximo respeto a todo, el máximo respeto a todo. Y también me trae un poco de dolor o mucho por ver cómo no se respeta todo. Y como por ver que si respetas, todavía se sufren ataques. ¿Por qué? Porque es normal, porque no se llega a esa comprensión. Todavía mi concepción de respeto es muy limitada, pero quiero seguir trabajando mucho más en eso. Para mí, ir por el suelo y ver una hilera de hormiguitas y saltarla, es decir, no las quiero pisar, antes era, pues hija, qué cosa más rara de mujer eres. Ahora sé por qué la respeto. Para mí, que una persona tenga un sentimiento diferente al mío, ahora yo decía, pero ¿por qué tenemos que discriminar a nadie? Yo de pequeña no entendía por qué se discriminaba a la gente. No lo entendía. Y fijaros que hemos sido criados en canciones, en literaturas,
en enseñanzas muy discriminatorias. Esto para un niño pequeño es tremendo. Es tremendo porque no lo encajan. Se nos olvida que los niños son espíritus que vuelven y que tienen una sensibilidad muy grande algunos. Y no nos damos cuenta que hay que escucharles y que hay que entender esa sensibilidad. Por eso agradezco infinitamente que Juan Pablo esté continuando las clases con infancia, ¿no? Porque eso lo percibíamos mucho en las clases. Veíamos a cada niño, veo a cada niño y veo a cada ser como un ser único, creado por Dios con todo su amor y que tiene todo por delante. Entonces empiezo a entender por qué somos así, porque hemos tenido tantos errores y que los tenemos y aprendemos de ellos, y entonces empiezo a entender cuando decía Jesús, no juzguéis para no ser juzgados. Y eso también es muy importante, y para mí esto me produce mucha paz, que también lo habéis dicho. Me produce una paz muy grande ahora el ser máxima responsable de mi vida, y poder expresarme tranquilamente. Me produce una alegría el ver cómo la sociedad está cambiando a nivel global, aunque es tan difícil, viendo cómo se empieza a respetar la naturaleza, se empieza a respetar al ser humano en su sensibilidad, en su expresión, se empieza ya a dar pasos así. Pero quiero, sobre todo, trabajar mucho para contribuir a eso. Porque otra cosa que me ha hecho ver el espiritismo, que es que, y esto lo dice mucho Kardec y los espíritus, que el trabajo de uno es muy importante, el trabajo del universo. Evolucionamos, progresamos y evolucionamos a nivel individual, pero también a nivel colectivo. Y esto me hace ver, porque yo siempre me he creído muy pequeñita, y lo soy, ¿entendés? Pero como que no podía aportar nada. Y me he dado cuenta de que cada ser humano puede aportar muchísimo, porque cada ser humano tiene todo el potencial que le ha dado Dios. Y no podemos absolutamente rebajar a ningún ser humano, ensalzar a ninguno tampoco, pero sí tenemos que saber que todo el mundo nos puede enseñar algo. Por eso valoro mucho también el trabajo en el centro espírita y valoro muchísimo a todas las personas que se acercan y a las que yo me acerco, porque sé que de todas voy a aprender. Todas tienen algo que aportar al mundo, al universo, no al mundo, al universo. Y esto de verdad te hace sentirte bien en el mundo. Cuando pensabas con ese orgullo, no es que no encajo, ¿no? Aquí. No, ahora sí. Ahora sé que encajo en este mundo y en todos los que pueda estar, porque sé que soy una parte del mundo y que puedo, con esto que estamos haciendo hoy, me estoy escuchando a mí misma, estoy trasladando, estamos estudiando, estamos haciendo cosas y que estamos aportando para el progreso de la humanidad, porque es para lo que realmente estamos trabajando, ¿no? Porque al final tenemos que contribuir a esa armonía del universo. Así que de poquito a poquito, de paso a paso, todo eso y mucho más, ¿no? Porque son muchas cosas, me ha aportado el espiritismo. Y creo que a largo plazo el espiritismo me ha preparado para la vida aquí, más, porque son reencarnaciones, pero también ahora mismo me está preparando para la vida espiritual, y para poder seguir en la escala de mis mundos internos, creciendo, y para poder seguir con todos los seres que amo, que son muchos, y que son toda la humanidad. Es que aprendemos a amar a la humanidad, pero sobre todo para poder seguir, porque yo tengo una familia física a la que amo profundamente, pero mi familia espiritual, esa que está aquí, es que sigue nunca, jamás, porque la familia física estamos aprendiendo a amarnos con todas las cosas que nos ponen ahí para que vayamos superando. Pero la familia espírita nos hemos unido por afinidad. Y yo sé que no me voy a separar de ella. Y eso para mí es el mayor de los consuelos y la mayor responsabilidad.
la mayor responsabilidad. El trabajo espírita para mí es mi vida, es la mayor responsabilidad, porque el trabajo espírita es lo que va a hacer que toda la familia espírita y todos los que tenemos que reencarnar y vernos, sigamos para adelante trabajando en estos mundos. Así que nada, pues esto es un poquito el resumen de todo lo que aporta, porque sería imposible resumirlo ni siquiera en 40 programas, porque es tanto lo que nos da el espiritismo que solamente podemos decir que lo que hemos visto, creo, se define con la palabra gratitud. Yo siento que cada cosa que hago en el espiritismo estoy devolviendo el gran favor divino. Es que eso es así. Y pienso que lo hace todo el mundo que sienta de corazón lo que le llena el corazón, ¿no? Y la razón. A nosotros es el espiritismo, pero comprendo que personas de todo tipo. Decía Valle de su marido, que es ateo, mi hijo también es ateo, y decía, madre mía, yo cuando los veo, tanto a José como a mi hijo, el mayor, digo, ¿cuántas personas, ¿no?, que hablan de creencia pudieran ser tan íntegras y tan trabajadores en el bien como muchos que bueno, pero cada uno pues tiene su vía, porque en ese sentido Dios permite que todos tengamos esa expresión, la que decidamos, ¿no?, por el libre albedrío. Así que nada, ya me callo, que si no, no nos da tiempo a más. Qué importante lo que nos has comentado, Rosa. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ya desde bien pequeñita se nota la autoridad moral, ¿no?, que has demostrado tener. Así que bueno, es algo muy valioso, ¿no? Muchísimas gracias por compartir. Y Anne, te paso la palabra para que hagas la tercera ronda de preguntas, si quieres. Gracias, Sara. Sí, la verdad es que se siente gran emoción cuando hablas de la familia espiritual. Así me siento yo, con una gran familia espiritual. Me emociona muchísimo. Bueno, voy a hacer la última pregunta. Si tenéis alguna pregunta que trasladar a los ponentes, si queréis, las podéis ir poniendo a través del chat, y en la medida que nos dé tiempo, pues las iremos trasladando a ellos. Bueno, la última pregunta me gustaría que me contestaras tú, Mar, y es la siguiente. ¿El libro de los espíritus se lee o se estudia? Pues muy bien. La verdad es que está siendo un encuentro muy emocionante, ¿eh? Agradeceros que habláis con una verdad y con una profundidad que da gusto, ¿no? Y yo me siento también parte de esa familia espírita, aunque sea familia un poco lejana, la que está en el pueblo, pero también familia vuestra, ¿no? Y eso nos une en mucha fraternidad. Bueno, pues en respuesta a la pregunta a la última pregunta que me hacéis, si el libro de los espíritus se lee o se estudia y cómo. Bueno, pues evidentemente la respuesta todos la sabéis, ¿no? El libro de los espíritus, ante todo, es una enseñanza trascendental. Sobre este libro se levanta todo el edificio de la doctrina espírita, ¿no?, de una forma magnífica, ¿no?, y constituye pues esa piedra fundamental del espiritismo en toda su extensión. A pesar incluso de haber estado escrito hace tantos años, ¿no?, hace casi 200 años, ¿no?, no pasa de moda, ¿no? Sus conceptos creo que están plenamente vigentes hoy en día, conceptos, enseñanzas, estudios, explicaciones que todavía a día de hoy la ciencia no ha sabido darnos una respuesta contundente. Los espíritus, a través de este libro, nos dan unas verdades irrefutables y de una manera magnífica, ¿no? Respuestas que ni la ciencia ni la religión consiguieron darnos en todo este tiempo atrás, ¿no? A inquietudes, a preguntas del ser humano, a preguntas filosóficas que en todos los tiempos le han acechado al ser humano, ¿no? Entonces, ante esta magnitud de obra que tenemos delante, pues ¿cómo se trata? Pues, evidentemente no podemos tratarla como un libro común que se pueda tener, leer de un día para otro, ni mucho menos, ¿no?, por el contenido de todo tan profundo y tan vasto que tiene, y después tenerlo ahí olvidado en un rincón de la biblioteca sin verlo más, ¿no? No es ese tipo de literatura la que nos ofrece, ¿no? Eminentemente es un libro, yo pienso que de estudio y de análisis, ¿no? Se debe de estudiar, de profundizar, de analizar y de desmenuzar en todos los contenidos que tiene para poderlo comprender y sobre todo integrar. Creo que muchas veces cometemos el error
de comenzar a leer los libros o a estudiar desde el intelecto. Evidentemente el intelecto y el raciocinio están para darnos apertura, ¿no? a un conocimiento nuevo, pero la segunda parte es la de la integración, ¿no? de todas esas enseñanzas en nuestro corazón, ¿no? en la parte más emocional, en la parte más de conducta, ¿no? Entonces es un libro que por el contenido tan profundo que tiene, debe de hacer todo ese recorrido completo, ¿no? Empezar por el intelecto y continuar bajando a los diferentes estados que nos componen para terminar a formar parte de nuestra propia conducta, de nuestra propia moral, ¿no? De nuestra propia vida, ¿no? Como una guía de vida interior, ¿no? Entonces, bueno, pues el verdadero trabajo está efectivamente en esa meditación, en esa lectura y relectura de continuo, porque creo que a todos os ha pasado, que no soy la única, que, que lo lees una y mil veces, que lees una pregunta desde una forma o desde una perspectiva mental y al tiempo, cuando la vuelves a leer, te aporta cosas nuevas y significados diferentes a los que inicialmente habías extraído, ¿no? Tanto este libro como yo creo que también el Evangelio, cualquiera de la doctrina, creo que tiene pues esa magia, ¿no? Si lo queremos llamar así, de que como es un contenido tan trascendental, lo puedes ver de diferentes prismas en función también de cómo tú te encuentres, ¿no? A la hora de estudiarlo, en qué momento tú te encuentres cuando lo tienes entre las manos, ¿no? Creo que es muy importante que ese estudio se pueda también guiar y se pueda acompañar desde el centro espírita. Evidentemente uno en su casa lo puede hacer, pero desde esta armonía, ¿no? Desde este clima y ambiente fraterno que tenemos, esas aportaciones colectivas, todo lo que cada uno también pueda dar de sí mismo en el estudio de este libro, también es muy enriquecedor, ¿no? Siempre con una guía y bueno, pues con los métodos que utiliza un centro, ¿no? para hacer este tipo de estudios y explicaciones, ¿no? Creo, como digo, que siempre se descubren cosas nuevas cuando se lee este libro y que todo al final está como enlazado, ¿no? Mi sensación es como de un puzzle, ¿no? De un rompecabezas en el que se va fragmentando todo de diferentes formas, tanto en este libro como en toda la doctrina, ¿no? Te permite analizar las cosas parcialmente, pero también adquirir una visión de conjunto cuando llegas a comprender y a ver más allá. Y al final es como que una misma realidad te permite verla desde diferentes ángulos y desde diferentes posiciones, ¿no? Para mí esto es muy enriquecedor porque me ayuda a elaborar luego un concepto más general de las cosas, ¿no? Y como digo, me es mucho más fácil después integrarlo en el resto de estructuras que me componen, ¿no? No solamente dejarlo en lo intelectual, ¿no? Por otro lado, creo que es un libro que tenemos que querer mucho, ¿no? Que hay que analizar con mimo y con detalle, ¿no? No tenerlo como meramente un libro intelectual, ¿no? Ahí en la biblioteca, ¿no? Creo que es una joya, ¿no? Que nos ha permitido tener un contacto muy directo con el mundo espiritual, ¿no? Y esto hay que saberlo también apreciar, ¿no? Desde ese amor que nos tienen y desde el amor que estos espíritus superiores nos profesaron, dándole a Allan Kardec estas enseñanzas para la humanidad, ¿no? A nosotros, bueno, de forma personal, en el centro CEIDE nos gusta completar el estudio. Entiendo que vosotros tenéis ahí una práctica también muy grande, ¿no? Haciendo referencias y complementándolo con ejemplos de otras obras de la literatura espírita. Siempre hay, como digo, siempre hay algún fragmento de algún libro que complementa una explicación que dan los espíritus. Es este efecto puzzle, ¿no? Que digo que a mí me gusta mucho de ir extrayendo conforme vas teniendo más conocimiento. Vas extrayendo cosas de aquí a allí y al final te van completando la lección, ¿no? Cuando a lo mejor en una clase de una hora, hora y media, nos quedamos en 2, 3 preguntas nada más, como mucho, ¿no? Porque al final genera tanta expectación, ¿no? Y tiene tantas formas de verse con otros entramados también de la literatura espírita, y luego las aportaciones personales de la gente que ya asiste, que no da tiempo tampoco a continuar. Yo a veces quiero avanzar y dices, pues es que no hay que avanzar. Cálmate, que tienes que profundizar en esto porque por algo ha salido esta pregunta, ¿no? Y creo que ese efecto puzzle también hay que tenerlo en consideración a la hora de estudiarlo y de desmenuzarlo, ¿no? Y bueno, pues en conclusión, creo que con este libro todos sabemos que se inicia para el mundo, para la humanidad, una nueva era, que es la era espírita, ¿no? Y que con este libro se cumple la promesa del espíritu de verdad, ¿no? El libro de los espíritus es el código de una nueva fase en la evolución humana, ¿no? Y al final creo que es exactamente esa suposición la que se quería que se tuviese como en la historia del pensamiento, ¿no? Del pensamiento humano.
Bueno, pues el espiritismo evidentemente se surgió con este libro y con él se propagó, ¿no? Consolidándose poco a poco en el mundo. Y a mí me resulta también muy chocante como pensar que antes de este libro no había espiritismo, ¿no? Ni siquiera existía la palabra como tal de espiritismo, ¿no? Los hechos espíritas bueno, que se divulgaban o que existían y que siempre existieron, pues eran también interpretaciones, a veces malas, a veces burdas, bueno, pequeños intentos, ¿no? De comunicación con el mundo espiritual. Pero bueno, afortunadamente, un día como hoy, hace 160 años, pues Allan Kardec nos ayudó a publicitar, ¿no? La joya de la espiritualidad, del espiritismo y todos los principios de la doctrina espírita que aquí se juntan, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es nuestra obligación como espíritas estudiarlo, evidentemente, y desde los centros, pues enseñar a divulgarlo y a darle la importancia que realmente tiene en el espiritismo. Esa es mi opinión. Gracias, Mar. Es cierto, cada vez que se coge el libro de los espíritus es que te aporta cosas nuevas. Es como un aprendizaje que no tiene fin. Es verdad. Bueno, Juan Pablo, ¿qué opinas tú? Pues yo opino que se hacen las dos cosas. Incluso al principio se curiosea, buscas las preguntas las que tu alma está inquieta. A medida que te va aliviando esas cuestiones, ya lo lees. Muchas personas entran, no sé si considerarme a mí mismo, a través de la comparación entre lo que dice y qué es lo que la ciencia, aunque sea en forma de tesis, dice. Entonces haces comparaciones y dices, uy, pues parece que la ciencia va por un buen camino. Y eso te reconforta y te gusta, de modo que, bueno, lo curioseas, lo lees, luego lo estudias en estos ejercicios que digo y luego yo creo que empiezas a interiorizar. Y muchas personas, yo creo que todos podemos decirlo, y además también lo dice la doctrina, hay personas que llegan al espiritismo que le hacen sentido enseguida a todo. Y es verdad. Yo creo que el riesgo que estamos corriendo en el momento actual es la inmediatez, ¿no? Yo creo que Kardec tenía una formación extraordinaria para editar estos libros, ¿no? Tanto de pedagogía, de conocimientos científicos de la época, que los aglutinó, y además esta pedagogía que enseña de forma progresiva, ¿no? Y yo creo que la inmediatez de los tiempos llevan a que nosotros centramos la atención en solo 2-3 segundos y si no nos satisface pasamos a lo siguiente. Yo creo que a lo mejor ahí estamos perdiendo un poquito el leerlo de forma secuencial, relajada y meditada, ¿no? Y luego recuerdo una vez, whatsappeándome con Rosa, que en el programa El Último Milenio hacían un programa sobre espiritismo y me decía Rosa, y lo voy a decir con tu permiso, Rosa, que me parece una pena que habiendo tanta información sigan utilizándola de este modo. Y eso me dio mucho que pensar, ¿no? Y yo creo que el segundo riesgo, aparte del de la inmediatez, que bueno, yo pienso que todo tiende a su equilibrio y esto es momentáneo, ¿no? Los TikToks y todo eso yo creo que tiende a su equilibrio y luego pues ocuparán su espacio en el mercado y la cosa pues se volverá a equilibrar y a lo mejor se vuelve a sentarse y a volver a tener la calma para leer un libro de forma sosegada y continuada. Pues el otro riesgo que tenemos es que es precisamente eso, lo que me decía Rosa en aquel WhatsApp, que teniendo la información que tenemos, se siga manipulando nuestra condición, lo que nosotros somos en esencia, espíritus encarnados, almas, ¿no? Y en multitud, o sea, que se convierta en series cinematográficas,
en películas en que se busca el sensacionalismo, ¿no? Y yo creo que eso está, por un lado, por los productores, que ven en él un nicho de ganar dinero, y por otro lado, por el público que lo demanda, claro está, ¿no? Ellos no van a hacer lo que el público no demanda. Entonces, yo creo que esos son dos retos de nuestra sociedad. Y luego están las redes, la necesidad, porque una vez que lo que hablamos sale a las redes, ya no somos propietarios de lo que decimos, ya el propietario ya es Internet. Entonces yo creo que, así como Kardec nos decía que más valía desechar 10 verdades que aceptar una mentira, yo creo que en esto necesitamos ser especialmente cuidadosos, ¿no? Y cuando difundimos, cuando nos presentamos, en tratar de que con estas intervenciones de hacer un llamamiento a las personas a lo que tú decías, a que lean el libro, a que no se queden solamente en esa presentación, sino que lean el libro, que lo estudien y que traten de hacer lo suyo en aquello de que les aporte a ellos el mismo consuelo que nos aportó a nosotros, ¿no? Que es lo que nos mueve, en definitiva, para hacerlo. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy interesante todo lo que has dicho. Muchas gracias. Gracias. Valle, ¿qué opinas tú? ¿Se lee o se estudia? Bueno, yo creo que hay fases, ¿no? Hay momentos. En una primera fase, ¿no? Que igual, mismo modo que lo ha dicho Juan Pablo, lo ha dicho Mar, ¿no? Hay una fase de irresistible curiosidad, ¿no? Por leer aquello en lo que, bueno, pues tenemos más puesto nuestro interés, ¿no? O que nos despierta más curiosidad. Pero sin duda alguna el libro de los espíritus es un libro de estudio, pero no solo de estudio, es decir, es un libro que si bien está concebido para apelar a nuestra razón, eh, necesitamos por eso mismo eh, reflexionarlo, leerlo, releerlo, volverlo a leer, reflexionar y reflexionar mucho, analizar mucho de una manera muy consciente, ¿no? El libro de los espíritus es un libro que no se deja de estudiar nunca. O sea, quien diga, bueno, como hemos tenido ocasión de escuchar a personas decir, no, bueno, sí, yo lo he leído ya 3 o 4 veces, o, bueno, es un libro que tiene que ser, es el libro de cabecera, es decir, es la piedra angular, Mar lo ha dicho muy bien, sobre la que se construye todo el edificio de la doctrina espírita. Y esto requiere de nosotros ser muy, muy minuciosos, muy cuidadosos, analizarlo punto por punto, intentando extraerle todo el jugo. Luego, claro, indudablemente no va a pasar esto que también habéis dicho, y es que en la medida en que vamos avanzando, en que vamos ganando en conocimiento, en que vamos ampliando el foco, vamos descubriendo en esas mismas páginas que tantas veces hemos leído cosas nuevas, cosas diferentes, que vienen a sumar y que vienen a aportar, ¿no? No es que antes no las hayamos visto, eh, las hemos visto. Ocurre que no estábamos preparados para asumir, asimilar, ¿no? Ese conocimiento. Entonces, es un conocimiento gradual, no podemos olvidar que es el libro de los espíritus, toda la codificación, pero estamos aquí hablando del libro de los espíritus, es la hoja de ruta, es la hoja de ruta necesaria para empezar ese camino de autoconocimiento que después vendrá ampliado por el Evangelio según el espiritismo, ¿no? Donde vamos a encontrar las causas morales, en fin, todas estas cosas. Pero es el libro por excelencia que nos habla de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro porvenir, cuál es nuestro origen, ¿no? Y lo hace desde la pregunta número uno, ¿no? Como ha dicho Rosa antes, ¿qué es Dios? ¿No? Ahí ya se nos abre todo un universo
de posibilidades. Es un libro, además, que está muy ligado a la filosofía, a la historia de la filosofía, a la historia de la humanidad. Por lo tanto, merece la pena estudiarlo, revisando también los distintos movimientos filosóficos, los distintos movimientos científicos, los distintos movimientos también en el ámbito de la, naturalmente en el ámbito de la moralidad, ¿no? Eh, Requiere años, requiere, yo creo que, yo digo siempre que en esta encarnación no vamos a terminar de conocer esta obra magnífica. Esta obra magnífica en la que además los espíritus no siempre se expresan con una claridad diáfana, ¿no? Porque no podían tampoco expresarse de una manera clara y diáfana, ¿no? En el siglo, en el siglo XIX. Pero subyace esa invitación del propio Allan Kardec que nos habla eh, en todas sus obras, ¿no? Y en multitud de artículos en la revista Espírita, como que venimos, también nosotros que venimos estudiando la revista Espírita, que nos habla de ese conocimiento progresivo, de esa progresividad, ¿no? De la propia doctrina, de que es una doctrina dinámica, ¿no? En el libro de los Espíritus están las bases fundamentales a partir de las cuales nos corresponde a nosotros ampliar ese conocimiento, salir a la búsqueda de ese conocimiento. Como no puede ser de otra manera, de la misma forma que Jesús no lo dijo todo porque no podía decirlo todo, en esta obra magnífica tampoco los espíritus lo dijeron todo, es decir, nos hablaron conforme en aquel momento podíamos mejor entender. No cabe duda de que, como hemos dicho tantas veces, el espiritismo, esta nueva era del espíritu, se abre en el momento en el que la humanidad puede empezar a asimilar y asumir determinados, está preparada, ¿no? Por los devenires históricos, por los devenires filosóficos, por los movimientos sociales, a aceptar estas nuevas realidades, ¿no? Es un cambio de paradigma lo que nos ofrece, pero no significa que vayamos a encontrar en la doctrina espírita todas las respuestas, vamos a encontrar los gérmenes, vamos a encontrar los argumentos para en adelante ir elaborando a través del estudio, a través de la reflexión, a través del análisis, a través del libre pensamiento, ir dando los pasos adecuados para dar continuidad a ese conocimiento. Y hay una cosa que me parece eh, o me gustaría recalcar aquí, ¿no? Y es la responsabilidad que tenemos en ese sentido, ¿no? Como espiritistas, como dirigentes de centros espíritas, como trabajadores espíritas en términos generales, a la hora de divulgar, ser conscientes de qué es exactamente lo que estamos divulgando, ¿no? Porque, como ha dicho Juan Pablo, hay un mare magnum ahora mismo de yo voy a ser muy clara de opiniones, ¿no? Porque no dejan de ser opiniones personales acerca de esto, de aquello, que están generando un ruido grande y que pueden llegar a generar confusión, pueden llevar a generar o a cometer errores, eh, incluso haciendo afirmaciones contrarias, ¿no? A la propia, al propio espiritismo, a la propia doctrina que nos dejó Kardec y a Kardec mismo, ¿no? Y creo que este es un punto que yo quisiera aprovechar también para que reflexionemos, ¿no? ¿Qué estamos divulgando? ¿Cómo estamos divulgando? Y cómo podemos de verdad llevar esta doctrina de consuelo eh, a todo el mundo, a todas las personas, a todos los corazones, a todas las mentes que estén preparadas para recibirlo de la manera más clara, de la manera más diáfana, de la manera más, en fin, más luminosa posible, ¿no? Eh, Sin que medien nuestras opiniones personales, sin que medien nuestros intereses particulares,
sin que medien nuestras tendencias, ¿no? Es decir, nosotros tenemos la obligación de ofrecer la doctrina en ese estado puro, ¿no? Eh, Porque todo lo demás son aditivos, son adornos que muchas veces generan más confusión que consuelo. Traen más confusión que consuelo, ¿no? La manera de transmitir, de hablar de determinados temas, eh, pues los que llevamos ya unos años en el movimiento espírita lo sabemos, ¿no? Eh, Cuántas personas no se van decepcionadas, ¿no? O no se sienten de alguna manera incomprendidas, sino cuando el carácter de esta doctrina, de esta filosofía es justamente lo contrario, ¿no? La doctrina espírita tiene un carácter de acogida, un carácter de amorosidad, de consuelo, de respeto, un carácter fraterno, un carácter de envolver a la persona, eh, dándole aquello que está demandando, ya sea en el plano moral, ya sea en el plano intelectual, ya sea en el plano que sea, ¿no? La doctrina tiene capacidad para eso y más. Y me parece muy triste que muchas veces esas opiniones personales que se dan en nombre de la doctrina vengan a embarrar, ¿no? El verdadero consuelo que esta doctrina puede ofrecer por eso mismo, porque es una doctrina una enseñanza que es universal, que abraza a todo el mundo incondicionalmente. No hay distinción entre raza, no hay distinción entre pensamientos religiosos, no hay, está ahí para todos, ¿no? Y creo que ese es el camino que, particularmente, es una opinión personal, es el camino que nosotros debemos de seguir, porque si queremos que las personas disfruten, vivencien, eh, aprendan y caminen como lo hemos hecho nosotros, necesitamos transmitirla de la manera más pura posible. Y hay una cosa también muy importante, ya con esto termino, y es que creo que lo ha dicho Omar, muy, muy importante los estudios en grupo. Es decir, la doctrina espírita es verdad, podemos estudiar en casa solitos, no pasa nada, ¿no? Y hacer un estudio profundo, pero es verdad que en este sano intercambio de ideas, de puntos de vista, oye, pues a veces estamos analizando una cosa y lo estamos viendo desde nuestra perspectiva personal y particular, con todo el bagaje, ¿no? Nuestro cultural, educativo, y de repente llega otra persona, llega Ana y dice, oye, pues mira, vaya, yo es que esto lo veo de otra manera, lo veo así. Y ahí hay un momento de enriquecimiento muy importante, ¿no? Es muy bueno hacer esos estudios no en solitario, sino en grupo. Tenemos que pensar que además Kardec, cuando fundó la Sociedad Parisienne de Estudios Espíritas, eh, como su propio nombre indica, lo hizo para estudiar entre todos, para observar el fenómeno, para entre todos los que hacían parte de aquella sociedad sacar conclusiones, para observar esos fenómenos, para poder estudiarlos, para poder decir, el trabajo en grupo, el trabajo en equipo, el caminar juntos, ¿no? Es otra de las cosas también que nos proporciona esta doctrina, ¿no? La posibilidad una vez que nos hemos encontrado con esta familia espiritual, ¿no? De la que estamos hablando, poder caminar juntos, ¿no? Eh, que sea verdaderamente una familia donde podamos de alguna manera resolver nuestras dudas, nuestras inquietudes, porque en este caminar, en estos devenires van a surgir multitud de circunstancias y nada mejor que la familia espiritual para poder acogernos, para poder ayudarnos y para poder iluminarnos muchas veces, ¿no? Presentándonos puntos de vista que nosotros no habíamos observado. Pues eso os puedo decir. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Valle. Y compartir es siempre enriquecedor, por supuesto. Bueno, Rosa, ¿qué opinas tú? ¿Se estudia? ¿Se lee?
Bueno, pues me lo ponéis difícil porque como habéis expresado los tres, es que ha sido tan completo, efectivamente, el libro de los espíritus pasa como el propio espiritismo por diferentes etapas, ¿no? Esa curiosidad de repente que devora o que vas abriendo, miras el índice, uy, esto, no sé qué, como ha dicho Juan Pablo, y luego ya, y evidentemente también, dependiendo quién lo abra, ¿no? En esas diferentes etapas en las que estés, ¿no? Claro, ¿qué aportar más, ¿no? A todo lo que habéis dicho. Fijaros, estaba comentando Valle, ¿no? El libro de los espíritus se ha hecho en preguntas, en respuestas. Pregunta Kardec por la preparación que comentaba Juan Pablo que tenía, extraordinaria. Pero responden los espíritus que ya han tenido una gran experiencia, ¿no? Responden los espíritus que llevan un bagaje importante, ¿no? Y vienen aquí a traernos determinadas respuestas a preguntas que para mí son si son las respuestas inteligentes es que las preguntas son porque es muy difícil preguntar, ¿eh? O sea, imaginaros que tenéis esa situación que se ve Kardec de que le responden los espíritus con un conocimiento que preguntas, ¿no? Entonces eso es muy importante de meditar, ¿no? Cómo hizo las preguntas. Pero estamos hablando de que son espíritus que han pasado por experiencias y que hablan con esa experiencia. Al final el libro de los espíritus habla de nosotros, habla de todos nosotros, como espíritus creados y que tienen un recorrido hacia la perfección, ¿no? Y nos explican todo eso. Entonces, para mí algo muy importante, aparte de pasar por esos periodos que atienden más a las primeras necesidades, como luego ha dicho Mar, ¿no? Ya eso se va sentando y ya cada uno va viendo. Para mí es muy importante desarrollar ese espíritu crítico, evidentemente, incluso con las respuestas, ¿no? Estar viendo qué es lo que lees, estar meditándolo y ponerte delante de ellas y decir, de cada una de ellas, y decir, ¿soy capaz de comprender esto? No, voy a darme tiempo. Efectivamente, con mi estudio en casa, con mi meditación, con mi reflexión, con el estudio en grupo tan importante, porque lo que tú no te has dado cuenta, los demás van a apuntar algo con el tiempo. Pero sobre todo para mí es algo que me ayuda mucho en el estudio, que efectivamente nos llevará bastante tiempo, de todo ese potencial que es el libro de los espíritus, es ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo aplico? Bueno, porque es verdad que esto es pedagógico, es decir, Kardec era pedagogo, entonces todo esto necesita una autoaplicación. Sí, pero es que me están hablando del periespíritu, claro. Pero es que pedagógicamente tu conocimiento del periespíritu redunda en tu crecimiento, redunda en saber de ti, redunda en qué es Dios, fíjate. ¿Dónde están escritas las leyes divinas? En la conciencia. ¿Cómo esto lo aplico yo? ¿Qué significa para mí todo esto? ¿Qué significa cada respuesta? ¿Qué significa el hacerme estas preguntas? Entonces yo creo que esto es muy, muy importante. Y esto sí que es algo que, como decía Valle, es una responsabilidad para las personas que estamos encargadas del estudio en los centros. Es muy importante para personas que como hemos estado, y está, por ejemplo, Juan Pablo, con los niños, las niñas dentro de la familia, dentro de la educación espírita, lo que sea. ¿Por qué? Porque es lo que hace a las personas que apliquen la enseñanza, que se la autoapliquen, que sean capaces de comprender lo que están leyendo, porque aquí no hay dogmas, y como no hay dogmas, no se puede aceptar nada que no puedas comprender. Puedes entender que hay cosas a las que no vas a llegar, porque como también ha comentado Valle, nos van dando las informaciones conforme a nuestra capacidad de llevarlas para adentro, ¿no? Conforme a nuestra capacidad, pero tenemos que no podemos aceptar así porque sí, vamos a aceptar porque estamos razonando, porque incluso aunque sean cosas que se nos puedan ir un poquito de la comprensión, los pasos a los que se llega a esa respuesta son lógicos.
los pasos, yo puedo dar esos pasos para poder asimilar y luego, como decía, integrar. Entonces, todo el libro de los espíritus, toda la obra de Kardec, toda la obra de los espíritus que responden y que nos traen esa enseñanza es de nosotros, estamos descubriéndonos a nosotros mismos. Entonces tiene mucha lógica que dediquemos mucho tiempo. Y cuando desde los centros, no pretender que estén las personas ahí pasivas, no, que sí, sino que cada uno dentro de las etapas en las que estén sean capaces de llegar a escudriñar todo lo que viene en la obra de Kardec. Y qué es lo que hacen luego sus continuadores. Es lo que hace Denis, es lo que hace Delan, es lo que hacen nuestros espíritas, nuestros predecesores españoles, con una integridad tremenda, con un tesón tremendo. Entonces, para mí, el libro no es que solamente se tiene que estudiar, se tiene que desgranar, se tiene que razonar y se tiene que autoaplicar. Porque la estela del libro de los espíritus es muy grande, es muy grande. Y conforme a nosotros vayamos evolucionando, y estaremos entendiendo más. Y si nosotros queremos evolucionar como seres y como humanidad, necesitamos comprender toda esa enseñanza, porque como el aprendizaje es infinito, recibiremos más, pero no vamos a recibir más si no asimilamos esto. Entonces, tenemos el deber de mantener, de invitar, porque el espiritismo invita al saber. Tenemos el deber desde los centros a que las personas quieran saber y trabajen para saber. Nosotros, por ejemplo, en las clases que tenemos, cada uno se prepara una clase y es tan enriquecedor ver cómo esa persona, y también la ayuda espiritual, que nos cuesta mucho a veces y ellos nos ayudan, pero como esa persona se ha trabajado tanto la clase, porque ese trabajo al final resulta colectivo, porque todo lo que ha aprendido ella redunda, nos enriquece a todos. Entonces, claro, cómo no, el libro de los espíritus, toda la obra de Kardec necesita ser conocida, estudiada, aplicada y trasladada, desde luego, por supuesto, con hechos, porque si no, se queda todo en nada. Entonces, si no, no es aprendizaje. Entonces, claro, sí, tenemos mucho por delante y de una manera activa, de una manera activa. Las personas tienen que estudiar con su propio trabajo el espiritismo. Podemos asistir a conferencias, podemos estar continuamente escuchando y también, lo ha dicho Valle, ser capaces de desarrollar un filtro importante, porque el ser humano tiene la tendencia a acomodar las enseñanzas a sus cuestiones más personales. Entonces, esto lo hacemos, la humanidad lo va haciendo. Entonces, tenemos que ser, Kardec ahí hizo una labor muy grande, porque fue muy objetivo, fue capaz de ver en esas preguntas lo que era de interés para la humanidad, Entonces tenemos que saber exactamente, muchas veces cuando vimos algo, pues mira, es que lo que está diciendo Rosa no me convence, por mucho que lo esté hablando de tal y que cual, ir a Kardec, analizar lo que dice Kardec para saber si lo que está diciendo Rosa, lo que está diciendo pues esa meditación que hace puede coincidir con lo mío o coincide con lo de Kardec o no. Mira, yo creo que es una interpretación, porque Kardec incluso nos lo dice, nos lo ha recordado Juan Pablo, nos lo dice continuamente, siempre son opiniones de espíritus. Al final, es la opinión de un espíritu y lo que tú razones, lo que tú seas capaz de sacar, va a ser lo que te ayude a aprender. Entonces hay que poner siempre todo eso porque lo hizo el propio Kardec, y mirar los espíritus que tenía delante. O sea, nosotros, de verdad, creo que siempre tenemos que desarrollar ese espíritu crítico, aunque nos equivoquemos. Y aunque lo que decía Valle el otro día no me convenza y sea verdad lo que decía Valle, o lleve razón, pero si yo todavía no soy capaz de asimilarlo, no, voy a dejarlo ahí, voy a estudiarlo, voy a analizarlo, y que llegará un momento que, como la verdad es la verdad,
la verdad es la verdad, no en vano. El espíritu de verdad se llama espíritu de verdad porque la verdad es universal. No pasa nada, llegaremos a ella. Nuestro punto de vista estará ahí, pero no pasa nada. Es por ese espíritu crítico que vamos a llegar a la verdad. Así que nada, que cuando digamos clases y más clases somos muy pesadas. En el León de Dice que somos muy pesados con las clases y con el estudiar, pero es porque tenemos este pensamiento todos los que somos del centro y nos implicamos en los estudios. Bueno, ya Muchas gracias. basta. Desde luego, si algo nos caracteriza en nuestro centro es el espíritu crítico, yo creo. Pero bueno, que yo creo que además lo importante de esta filosofía, de este conocimiento, como tú has dicho, es integrarlo en nuestra vida, que eso es lo más difícil, además, por otra parte, pero es lo más importante. Bueno, vamos a finalizar con un comentario que nos ha dejado nuestra compañera Paloma en el chat y lo leo. Qué identificada me siento con vosotros, queridos. Yo conocí el espiritismo también en la calle Montera hace ya cerca de 20 años. Me llevó un compañero del trabajo, después conocí el centro de la calle Bolsa y allí fue en donde os conocí e hicimos esa gran amistad y esa gran familia, mis queridos compañeros de León Denis. Desde que tengo uso de razón he tenido muchas inquietudes de búsqueda. Al llegar el espiritismo, a mí sentí que había encontrado lo que siempre había buscado. Él contestaba a todas mis preguntas y aclaraba todas mis dudas. Totalmente compartido, Paloma. Bueno, muchas gracias. Muy interesantes todos los comentarios que habéis hecho. Y paso a Rosilene. Y gracias. Bueno, qué tarde más de enriquecedora, es impresionante. Excelente encuentro, discernimiento sobre esa obra que es una joya. Y una vez más, gratitud a Mara, a Juan Pablo, a Rosa, a Valle, por disponer de ese tiempo para nuestro esclarecimiento, por poder haber dicho la vivencia, ¿no? Que han tenido, qué cosa más linda, ¿no? Qué enriquecedor todo. Y nada, como todo que es bueno se acaba, pero bueno, va a estar ahí, en la memoria, en nuestra casa mental. Y luego los que lleguen hasta YouTube, hasta las redes sociales para apreciar un poquito de ese conocimiento y de esa joya, ¿no? Que hemos estado celebrando esta tarde. Muchísimas gracias. Gratitud por todo que han aportado, para mí principalmente, que soy, bueno, siempre digo, soy la más nueva de la casa, de la familia espiritual León Denis, pero muy Soy grata yo. a todos vosotros. Y también comentar que mañana seguimos con nuestra programación normal de estudio del libro Cielo y el Infierno y el libro de los medios. Igualmente, el jueves de la próxima semana retomamos las actividades normales. Y queda aquí mi gratitud infinita y que tenga una excelente noche y hasta pronto. Muchísimas gracias por todo.